Bueno, como ustedes saben, desde casi nuestros inicios, eh, trabajamos fuertemente por la innovación y los nuevos negocios, porque ha irrumpido en la vida de los seres humanos las tecnologías de la información y la comunicación. Y en función de eso, es que allí en el año 2014 comenzamos a promover uno de los eventos más importantes del mundo de innovación, que es el South Summit, que se hace su evento base en Madrid, donde nació, y es allí que empezamos a hacer un certamen, llevamos emprendedores a nivel de Argentina para España, para que puedan escalar, acelerarse a este punto de encuentro que se llama South Summit, que es un punto de encuentro, es una plataforma que conecta a emprendedores, a visionarios, inversores a nivel mundial, expertos que quieren fortalecer y explorar nuevas ideas, fondos de inversión, y es un espacio que realmente apunta a generar lo que necesita el mundo de este tiempo, que es el crecimiento empresarial. Y hoy tenemos el honor de nuestros programas que hacemos todos los últimos martes de cada mes, camino al South Summit, así como el camino de Santiago, nosotros hacemos el camino al South Summit, allí a donde crecen realmente y se fabrican los famosos unicornios. Así que en el día de hoy tenemos la oportunidad de inaugurar la temporada número 16 consecutiva del Observatorio en el programa de innovación y nuevos negocios con Nacho Mateo, con su CEO, con el CEO de South Summit. Nacho, gracias por estar en el Observatorio del Trabajo y muchas gracias también por tu respeto, tu afecto y la forma que tienes de tratarnos a nosotros, pero también a todo aquel que pisa esa tierra de unicornios, como le digo yo, el South Summit. Muchísimas gracias, Juan Domingo. Ya sabes que nos encanta trabajar con el Observatorio de Trabajo y contigo personalmente. Sabemos que eres de la familia South Summit desde casi nuestros orígenes, ¿no? Y desde luego nada nos gusta más que unir fuerzas con, como tú bien has dicho, ¿no? Con todos los actores del ecosistema emprendedor. Y desde luego tú eres uno de ellos, ¿no? Llevas impulsando el emprendimiento y la innovación desde los orígenes de South Summit y nada nos gusta más pues que lógicamente estar con los nuestros y tú eres muy de los nuestros. Así que encantadísimo de estar aquí hoy contigo y de que conversemos acerca de South Summit, que lo has explicado tú de maravilla, ¿no? Que nació con la visión de unir a los principales actores del ecosistema emprendedor con un único objetivo, ¿no? Que es el fomentar el emprendimiento para que crezcan las economías de los países, se fomente la creación de empresas, se fomente la economía, se fomente el empleo y desde luego nada mejor que poder ayudar a los emprendedores a través de conectarles con lo que consideramos el resto de los actores del ecosistema, ¿no? Que has dicho tú muy bien, que son los fondos de inversión, el capital, las corporaciones, las instituciones públicas, la universidad y muchos otros actores que forman parte del gran ecosistema del emprendimiento. Tú hablaste de esto, del ecosistema, y a mí me gustaría, antes de meternos de lleno en los distintos temas que te voy a pedir que repasemos con esta entrevista, porque South Summit, como tú lo decías bien, es ese punto de encuentro donde convergen todos los agentes que forman parte del ecosistema emprendedor y aquellos que van a humetear también y que se van haciendo startuperos, porque por ejemplo yo era comunicador y de repente me encontré con un aprendizaje increíble. Pero antes de entrar a hablar sobre Sausami, sobre las iniciativas que tienen, los eventos, el evento de Madrid, el evento que sé que va a estar en Sudamérica una vez más, del 9 al 11 de abril en Porto Correcto. Alegre, con un evento que la rompe toda, porque es una referencia de Latinoamérica, parte de la gente de Porto Alegre.
ama South Summit y Brasil es Brasil. Eh, y esto va a ser del 9 al 11 de abril, ahora aquí en Porto Alegre, en Río Grande do Sul. Pero me gustaría comentar antes de iniciar, hablar un poco de Nacho Mateo en primera persona, porque las empresas se conocen por las personas, pero también por la oportunidad que le dan a las personas. Y tú has tenido un desarrollo de carrera extraordinario, porque has empezado desde ser un colaborador, trabajando con un área específica, y has hecho un desarrollo de carrera impresionante, no solamente en Sausami, sino también en el Instituto de Empresa, y has llegado a ser ahora actualmente el consejero, ¿no? Delegado, el CEO de la organización. Y el desarrollo de carrera es muy importante. ¿Qué nos podés decir que te sucedió, que te pasó, los aprendizajes, los hitos, los momentos duros que también seguramente has tenido Sin duda, sin en duda. South Summit? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la verdad es que para mí, mi vida profesional desde que empecé en South Summit, para mí ha sido una historia de amor. O sea, yo realmente, además sabes bien que yo venía de otro mundo completamente distinto, ¿no? Yo estudié mi MBA en Japón, trabajaba en Tokio, estaba en un bufete de abogados japonés, con lo cual cuando vine a España y conocí el proyecto de South Summit, me enamoré de él. La verdad es que hice un cambio de 180 grados en mi vida profesional, cambié el traje y la corbata y el formalismo de la abogacía en Japón, que te puedes imaginar, a prácticamente ir a trabajar en zapatillas y empezar un poco en el mundo de las startups, que bien es cierto también que siempre ha sido mi pasión, ¿eh? Yo siempre he sido muy techie, siempre me ha apasionado la tecnología y los ordenadores y la informática. Yo siempre he sido ese ha sido mi gran hobby desde pequeñito, ¿no? Pero la verdad es que la trayectoria dentro de South Summit, vamos, yo lo veo como claramente una gran historia de amor, ¿no? Empecé, como tú muy bien dices, en un área en concreto, liderando el equipo de startups inversores, pues con un poco con el foco en crear y en hacer crecer lo que hoy en día es nuestra Startup Competition, ¿no? Que en nuestros orígenes, pues lógicamente no teníamos los números que tenemos, pero el objetivo era, oye, ¿cómo creamos una red de emprendedores por todo el mundo y cómo implicamos a startups tecnológicas de todo tipo de industrias y de todo tipo de sectores, ¿no? Y cómo llegamos a ella desde aquí, desde Madrid, por todo el mundo, ¿no? Y la verdad que pues ahí fue una etapa maravillosa en la que fuimos ideando alianzas por todo el mundo con aceleradoras de todo el mundo, llegando a emprendedores de todos los rincones del planeta, por supuesto muchísimos de Argentina, por cierto, y haciendo crecer poco a poco la Startup Competition, que hoy en día, como tú bien dices, es una de las Startup Competitions más grandes del planeta, ¿no? Cada año se presentan en la edición de Madrid aproximadamente 4.500 startups que vienen de todo el mundo, ¿no? Así que esa fue una primera etapa que me encantó porque me permitió conocer a muchísima gente, me permitió interactuar con aceleradoras, con incubadoras, con fondos de inversión, con, por supuesto, fundadores de todo tipo de startups, y hice grandes amigos, entre ellos tú, ¿no? Que eres de la familia desde nuestros primeros inicios, ¿no? Esa fue la primera etapa. Después, María, que es una persona que yo adoro, la que ha sido mi mentora y sin duda alguna mi máxima inspiración profesional, debió ver algo en mí, no sé muy bien qué todavía, pero me hizo pues de dirigir el departamento, digamos, de operaciones, ¿no? El ser COO, director de operaciones de toda la compañía, pues para ayudar en toda la operativa a los equipos y para coordinar y estar un poco haciendo que todos los plannings y la ejecución de South Summit fuese pues como debía ir, ¿no? Así que estuve desempeñando esa labor durante varios años también, hasta que en el año 2017, como tú muy bien dices, pasé a la EA University, al Instituto de Empresa, que es una de las grandes escuelas de negocio del mundo y por supuesto una de las top 3 de Europa. Y concretamente entré con Juan José Güemes a dirigir el Centro de Emprendimiento e Innovación en IE, ¿no? De todas las iniciativas internacionales, con lo cual también toqué ahí un aspecto que a mí me ha apasionado, ¿no? Que es el cómo vinculas la universidad y el talento, la gente más joven, con el mundo del emprendimiento, ¿no? Y el cómo, porque eso creo que es una de las grandes metas que debemos tener todos, ¿no? Que es no solo el emprendimiento, no es solo
el emprendedor o el founder que desde el inicio tiene clara la vocación, sino también el cómo inculcar el emprendimiento a través de la educación, ¿no? Y eso por eso siempre ha sido una intersección que a mí me ha encantado, la vinculación de universidad y emprendimiento, y desde luego el Instituto de Empresa e IE son los números uno en ese sentido, ¿no? Es una escuela de negocios muy orientada en temas de emprendimiento e innovación, y para mí supuso un reto maravilloso el poder entrar en el Centro de Emprendimiento e Innovación y dedicar allí pues varios años de mi vida, ¿no? También dirigiendo las iniciativas de emprendimiento muy enfocadas a los alumnos universitarios y a las iniciativas internacionales, ¿no? De ahí di el salto al equipo de marca global del Instituto de Empresa, muy de la mano del CEO, de Diego de Alcázar y del resto de equipos del IE, y hasta que hace relativamente poco, pues la pasión me tiró a volver a casa, ¿no? A volver con lo que ha sido mi casa durante muchísimos años, volver a South Summit, bueno, y tenía muchas ganas de volver a reenganchar con la familia de South Summit, por supuesto con María Benjumea, con su fundadora, pero también con el resto del equipo. Y yo creo que en la vida también hay que hacer lo que te pide el corazón, ¿no? Y el corazón me pedía volver un poco a los orígenes, y desde luego he iniciado esta nueva etapa como CEO de South Summit con la mayor de las ilusiones, con muchísimo reto, porque es un reto muy importante el escalar esta compañía al siguiente nivel, pero con muchísimas ganas, con muchas ganas, con mucha pasión y desde luego pues muy motivado en la etapa que me toca vivir ahora con South Summit. Importante esto que comentas de los negocios y el corazón, ¿no? Y los sentimientos, el desarrollo de carrera, el tener un proyecto de vida donde uno tenga la posibilidad en un mundo tan volátil, con tantas contradicciones, conflictos y cuestiones, que uno tenga ese privilegio y lo pueda ver, porque tú sabes que a veces la historia te pasa por las narices y no la ves. Y lo bueno es esto, ¿no? Es tener el centro en los valores, en las raíces y poder verlo y tener la oportunidad que el contexto te ayude, ¿no? Porque a veces no puedes tenerlo y no pasa. Me gustaría Absolutamente. que conversemos sobre cuatro ejes. Una, el Startup Competition, que tú nos has dicho, y cómo lo están desarrollando, porque también están en Asia, han hecho una ruta interesante por Europa, a pesar de cuando nos tocó la pandemia. Sausami no frenó en 2020, Correcto. la plataforma la puso en funcionamiento y se pudo hacer el evento en forma virtual. Pero me gustaría que hables un poco del Startup Competition, porque es maravilloso, Nacho. Yo que camino los paneles, que estamos en la convocatoria, que le enviamos la convocatoria a startups que conocemos en distintos lugares del mundo, cuando vivimos ahí la experiencia de las distintas tecnologías, cuando fue la .com, cuando fue en la fintech, cuando fue el blockchain, cuando fue lo que es, bueno, ahora la inteligencia artificial y todo lo que emana a las soluciones que usa la tecnología a esos retos que necesita la humanidad y convertirlos en negocio, como el tema de la sustentabilidad y cada una de las verticales que son los sectores específicos donde las startups desarrollan su modelo de negocio. ¿Qué nos puedes contar del Startup Competition? Y hace poco hiciste un post muy interesante donde describiste los unicornios que pasaron por Sausami, que no eran unicornios y se transformaron en unicornios. Entonces, yo tomé Correcto. ese post que hiciste y creé una nota que decía Sausami, tierra de unicornios, porque realmente es tierra de unicornios. Totalmente, totalmente. La verdad es que sí, que nos sentimos muy orgullosos del track record que hemos conseguido con nuestra Startup Competition, ¿no? Como te decía al principio, empezamos con unos orígenes pues, muy humildes, ¿no? Empezando desde Madrid para conectar a ciertos emprendedores y fuimos escalándolo año a año hasta el punto de, como te decía, ¿no? Solo en Madrid participan cada año 4.500 startups. Y además lo que me gusta en este aspecto es que tratamos con todo tipo de emprendedores, ¿no? Es decir, como tú muy bien decías,
tecnologías que son transversales y específicas de muy diversas industrias, ¿no? Tratamos con startups de biotecnología, tratamos con startups de logística, tratamos con startups de fintech, tratamos con startups de energía, de cleantech, es decir, lo bonito es que todos los emprendedores y todo tipo de startups tienen cabida en la competición de South Summit, ¿no? Independientemente incluso de la fase de desarrollo en la que se encuentran, ¿no? Porque muchas veces puede parecer que hasta que no llegues a cierta atracción, no llegues a cierta inversión, pues puedes tener menos posibilidades. Pero la realidad es que no, la realidad es que en South Summit tenemos emprendedores desde que están en fases muy early stage, en la que son solo pues los fundadores, empezando en sus inicios, incluso sin tracción todavía o sin facturación, hasta startups que ya tienen un recorrido importante, tienen rondas de inversión que han superado incluso las series A o incluso algunas de ellas las series B, con rondas de inversión superiores a los 20 millones de euros, que ya están en esa fase de escalado internacional, ¿no? O sea que a mí eso es lo que más me gusta, porque tratas con emprendedores de todo tipo y realmente representan a tecnologías que son fundamentales para el resto de stakeholders con los que trabajamos, ¿no? Es decir, siempre decimos que la startup es lógicamente protagonista de South Summit y los fundadores de esas startups son el centro de South Summit para nosotros, pero no hay que olvidarse de que beneficia muchísimo todas estas tecnologías al resto de actores del ecosistema. Por supuesto, a los fondos de inversión y al capital, pero también, y muy importante, a las grandes corporaciones, ¿no? Que ese siempre ha sido uno de nuestros puntos diferenciadores. El saber que la gran corporación en el mundo en el que vivimos, en el que, como tú decías, ¿no? La tecnología cambia tan rápido, en un constante cambio, es fundamental para estas corporaciones el poder tener contacto constante con emprendedores que están disrumpiendo las distintas industrias, ¿no? Y esa es la magia de South Summit, ¿no? Ahí es donde nosotros hacemos que esa magia de conexiones, de negocio y de oportunidades de negocio surjan entre esos actores del ecosistema, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien, el mundo cambia constantemente. Nosotros tenemos clarísimo que, es más, este año el lema de nuestra edición y el contenido de la edición de South Summit Madrid se llama precisamente In Motion por esa filosofía, ¿no? Porque el mundo está cambiando rápido, pero en South Summit creemos que no se trata solo de adaptarse a ese cambio, sino que tenemos que estar constantemente liderando ese cambio, ¿no? Y en ese constante movimiento que representan un poco los emprendedores en el que no se conforman nunca con lo que tienen e innovan constantemente, ¿no? Así que, sin duda alguna, la competición es una de las partes fundamentales de South Summit, porque representa, pues, la presencia de todos los emprendedores de todo el mundo y las oportunidades de negocio que generamos con ellos, ¿no? También han pasado, como decíamos recién, estas famosos, se han generado famosos unicornios, han pasado en estos 13 años ya llevamos de South Summit, ¿no, 14, Nacho? 14 ya. 14, este es el 14. Y yo Exacto. llevo 10 años consecutivos desde el primer día que fui en el 2015, que el otro día revisaba las fotografías y te encontraba. Pero a ti no te han pasado los años, Nacho, estás igual, ¿eh? Bueno, no, nos pasan a todos, nos pasan a todos. Lo más que tú me ves con buenos ojos. Y bueno, también, bueno, ese es el diferencial grande del Startup Competition, pero también, como tú nos decías al inicio, en South Summit está armado todo este punto de encuentro, esta plataforma, y van desde, como tú decías, fondos de primer nivel internacional, van instituciones, empresas que van a ver la innovación para captar talento, para captar idea, para trabajar este concepto de la innovación abierta, ¿no? Que es abrir, que Sausami abre la innovación a toda la comunidad. Y bueno, ahí en la nave, este año del 5 al 7 de junio, estaremos un año más ahí, de ya me voy tempranito, llegando para descansar y para estar bien atento, para aprovechar todas las oportunidades que da Sausami, porque también genera oportunidades para generar nuevas asociaciones, para generar realmente el crecimiento empresarial. Pero también Y hay ahí, cuando bien lo has speakers que dicho, un van, punto ¿no? que es fundamental, crecimiento. Esa es la palabra clave y en este año concretamente es donde más estamos poniendo el foco. Me encanta que lo menciones porque
porque todo el programa de South Summit de este año lo estamos enfocando muchísimo en el crecimiento, ¿no? El no conformarnos simplemente con constituir una startup, sino el que esa startup y ese tejido empresarial y ese tejido emprendedor tiene que buscar constantemente ese crecimiento, ¿no? Y nosotros este año precisamente es uno de las prismas que estamos dando a todo el contenido de South Summit, y el crecimiento va a tener muchísimo protagonismo en la próxima edición que vamos a hacer, hasta el punto de que vamos a tener un área concreta dentro de South Summit solo enfocadas a empresas que estén en fase de crecimiento. O sea que desde luego has dado con la palabra clave que la has mencionado, me encanta que lo digas porque es fundamental lo que dices, ¿no? Ese crecimiento y el constantemente buscar el crecimiento es algo clave para nosotros, y lo que queremos es seguir impulsándolo, estés en la fase en la que estés, siendo un emprendedor que está empezando o siendo un emprendedor que ya está en rondas de inversión altas y en internacionalización. Hay que seguir creciendo y hay que seguir impulsando ese crecimiento. Ya les pido que ingresen a la página www.southsummit.io y puedan conseguir su ticket, no solamente para el 5 al 7, sino también del 9 al 11 si están en Latinoamérica y quieren ya comenzar a vivir lo que se va a desarrollar, encontrarse con Nacho, con el equipo de South Summit, con María. Pueden ir ya a Porto Alegre del 9 al 11 de abril. Y Nacho, también tenemos la oportunidad de conocer y escuchar a grandes speakers. A mí, mire, el primer año que fui, que se hizo en el 2015, en Las Ventas, en la Plaza de Toro, ahora se hace en la nave, en Villaverde Bajo, muy sencillo llegar, en Madrid está muy bien conectado. Me acuerdo que tuve la oportunidad de escuchar a Steve Wozniak, el cofundador de Apple, nada más y nada menos. Que han pasado speakers espectaculares por South Summit. Correcto, sí, sí, la verdad que hemos tenido la suerte de tener muchísimos speakers de primerísimo nivel. Como tú bien dices, tuvimos la suerte de tener a Steve Wozniak, el cofundador de Apple. También tuvimos la suerte de tener a Eric Schmidt, el chairman de Google, también pasó por allí. Hemos tenido también el placer de tener speakers como Pau Gasol. La verdad que un sinfín de speakers que pasan cada año por South Summit, concretamente alrededor de 600 speakers cada año forman parte del programa de South Summit, y desde luego tenemos muchísimos casos de éxito que son una maravilla, y que desde luego la familia de South Summit, conforme van pasando los años, vas viendo todo lo que pasa por allí, y es espectacular, ¿no? Al final lo que queremos es contar con los líderes mundiales del emprendimiento, y la verdad que no nos han faltado grandes nombres, entre ellos pues Allen Blue, el cofundador de LinkedIn, por ejemplo, también ha estado con nosotros. La verdad es que si echas la vista atrás, después de muchos años, pues siempre hemos tenido la suerte en todas las ediciones de contar con grandes nombres que representan a los líderes mundiales del emprendimiento y la innovación. Y hay algo que me gustaría destacar y consultarte, antes de entrar y de consultarte también, porque han creado una fábrica, ¿no? Donde pueden ayudar a apuntalar a esa startup a que llegue a ser un unicornio con el Instituto de Empresa y South Summit, que ahora el 30 de mayo creo que inicia la nueva edición. He conocido emprendedores maravillosos que han sido formados ahí, pero nos gustaría que le puedas decir a nuestra audiencia cuál es el valor diferencial que vos podés destacar, viste, que tienen esos emprendedores, que tienen esas startups que se han transformado en unicornios. ¿Cuál es el valor diferencial que vos podés destacar, que observás de acuerdo a visto miles y miles y miles de startups? Bueno, a ver, el valor diferencial de cuando alguien se convierte en un unicornio, yo lo achaco al trabajo, al talento y, por supuesto, al saber escalar, ¿no? Y al saber ejecutar. Al final, siempre digo lo mismo, o sea, te cruzas con mucha gente, incluso que todavía no son emprendedores, ¿no? Pero que te cuentan, oye, Nacho, tengo esta idea, tengo esta otra. Yo siempre lo digo, la idea está muy bien, pero el éxito está en ejecutar, ¿no? Y por las ideas, pues todos podemos tener una idea, más o menos, pero donde realmente radica el 99% del éxito de cualquier emprendedor es en cómo lo ejecutas, en el talento que tiene el equipo que formas y en cómo eso lo escalas a nivel mundial,
¿no? Y eso yo creo que los grandes emprendedores que llegan a ser unicornios, y no solo los unicornios, las startups que ya están en fases de internacionalización, al final es trabajo, 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 trabajo y trabajo, ¿no? Y por supuesto talento, y por supuesto a lo mejor una pizca de suerte. Bueno, puede ser, pero la realidad y el denominador común que yo encuentro en cualquier emprendedor de éxito es que son excelentes en cuanto a ejecución, han sabido rodearse de un equipo de primerísimo nivel y desde luego creen en su proyecto hasta el final, porque al final emprender no deja de ser una montaña rusa, ¿no? Y todo parece que solo escuchas las cosas buenas de cuando alguien ha fundado un unicornio, ¿no? Pero hablando con ellos en multitud de ocasiones, sin más en estos mismos meses hemos hecho en South Summit el South Summit Scale Up Series, que es básicamente una gira que hemos hecho por las principales capitales en Europa. Concretamente hemos estado en Bruselas, en Londres, en Oslo, en Milán y ahora iremos a Berlín en unas semanas. Y lo que hacemos es precisamente un mini South Summit, por así decirlo, de media jornada de duración, pero muy enfocados en sector scale-up y concretamente con unicornios en todos los programas en los que hacíamos un panel con ellos y que nos contasen sus experiencias a la hora de convertirse precisamente en lo que son, ¿no? Y no había ni uno solo, ni uno solo, que no dijera que si volvieran la vista atrás y les planteasen si volverían a empezar de cero todo ese recorrido que les ha llevado a ser unicornio, si lo repetirían. El 90% dijo que no lo repetiría por el sufrimiento que ha supuesto esos 10 años de trabajo, de perseverancia, de subidas y bajadas. O sea, lo que te quiero decir es que no es un camino de rosas, ¿no? Y que hay que tener muchísima disciplina, muchísima devoción por lo que haces, muchísima resiliencia, te diría. Y es trabajar, es saber pegarte tortas contra el mercado, es volver a levantarte y es ser perseverante, porque al final no deja de ser tu sueño y tu vocación, ¿no? Pero desde luego no es un camino de rosas y en eso te lo puede confirmar cualquiera de los fundadores de unicornios con los que hablas, ¿no? Me gustaría que nos comentes sobre el programa avanzado de innovación y emprendimiento que han desarrollado ya durante muchas ediciones con el Instituto de Empresa y South Summit. ¿Qué nos podés comentar sobre este valor diferencial que le puede añadir a esta startup, a esta idea, a este profesional que dice: tengo una idea, quiero crear un emprendimiento, o tengo un emprendimiento, o quiero sumarme a una startup para poder ayudarlos a ir a un siguiente nivel? ¿Qué nos puedes comentar sobre este programa avanzado que tienen con el Instituto de Empresa y South Summit? Pues mira, Juan Domingo, si algo hemos aprendido en estos 14 años es que talento hay para exportar, pero ese talento también necesita de una formación adecuada y de una mentorización y una guía, ¿no? Y desde luego, ese es el propósito por el que hemos lanzado conjuntamente con EA University el programa avanzado de emprendimiento. O sea, es un programa inmersivo, muy práctico, muy transformador, orientado precisamente a esas personas que tú comentas, ¿no? A personas que quieren lanzarse en el mundo del emprendimiento, desde perfiles directivos que quieren reinventar su carrera profesional, que tienen una idea, pero que no necesariamente tienen la experiencia o han tenido la inmersión como pueden ser otras personas que están más familiarizados con el ecosistema emprendedor, ¿no? Y no necesariamente son perfiles jóvenes para nada, o sea, son perfiles pues, que están en perfiles ya senior de compañías y que quieran realmente reinventar y hacer un programa de inmersión muy práctico en el ecosistema emprendedor, ¿no? Es un programa, como tú bien comentabas, de 10 semanas de duración que empezará en el mes de mayo y termina en el mes de julio. Como veis, es un programa corto que se puede compatibilizar perfectamente con la vida profesional. Es decir, son concretamente sesiones presenciales cada 2 semanas, jueves por la tarde y los viernes, y el resto de días son sesiones blended totalmente online para que se pueda compatibilizar con cualquier profesión, ¿no? Con cualquier trabajo. Y para mí el valor diferencial de este programa es los perfiles que forman parte del faculty del programa, ¿no? O sea, al final son mentores que han creado, escalado y vendido empresas a nivel mundial. Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Que los buenos mentores o las buenas personas que te pueden guiar a la hora de emprender no son aquellas que te dicen lo que tienes que hacer, porque cada persona y cada éxito de cualquier startup
es un camino único e irrepetible, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que los mejores mentores son los que te dicen lo que no tienes que hacer, porque ellos han aprendido mucho de errores que se han cometido y ellos son los que te pueden decir precisamente los errores que no debes cometer, ¿no? Y eso es mucho más útil que el decirte cómo tienes que hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, el programa de emprendimiento que hemos lanzado conjuntamente tiene perfiles de primerísimo nivel. Tenemos al cofundador de BlaBlaCar, Vincent Rosso, por ejemplo, pues es parte del faculty. Tenemos a Alberto Cuevas, que es de Samaipata Ventures, que nos da también una visión de cómo funcionan los fondos de Venture Capital y qué te va a pedir un fondo de Venture Capital cuando vayas a buscar inversión. O también contamos con Ignacio Larroux, que es partner de Cafam, que es otro de los principales fondos de Venture Capital aquí en España. Tenemos a Joe Haslam, que es el director del programa de Scale Ups del Instituto de Empresa. Tenemos a Benjamin Benzouzan, que es el fundador de Honest Greens, una de las cadenas de restaurantes más importantes aquí en España, que en muy poquito tiempo ha abierto decenas de restaurantes. Es decir, son perfiles que realmente te van a contar su experiencia a la hora de emprender, te van a contar cómo a ellos les salió bien la jugada y sobre todo te van a contar los errores que tú no debes cometer a la hora de emprender, ¿no? O sea que es un line-up de primerísimo nivel donde cubrimos 360 todas las disciplinas que debe saber un emprendedor a la hora de emprender, ¿no? Desde temas legales, temas de inversión, temas de escalado, temas tecnológicos, por supuesto, cómo apalancarte en inteligencia artificial para poder aumentar la productividad de tu negocio desde el minuto uno. La verdad que es un programa completísimo que a mí me da envidia cuando veo el programa y digo, joder, ojalá yo hubiera podido tener este programa cuando eran mis inicios, porque la verdad que es una maravilla. Y por Hablaste supuesto de, con la excelencia del faculty y de metodología del Instituto de Empresa, que sabemos que es un sello de calidad y una auténtica referencia a nivel mundial en temas de emprendimiento, ¿no? bueno, dialogamos con Nacho Mateo, CEO de South Summit. Recuerden, www.southsummit.io, y aprovechamos este cierre para darle un gran abrazo y un cariño a todo ese equipazo del South Summit, porque no es un equipo, es un equipazo liderado por María Benjumea, por Nacho Mateo y por todo un equipazo que no me alcanzaría el programa para nombrarlos a todos. Un abrazo, Nacho. Un Nos fuerte abrazo, encontramos Fernando. en Madrid. Claro que sí. Nos vemos pronto. Cuídate Nos mucho. vemos pronto.